Rápidamente pido tu concentración para preguntarte, ¿cuál es la mejor forma en la que un grupo de personas puede vivir y organizarse en conjunto con armonía y respeto mutuo? Esta pregunta es importante para la autora del libro que presentaremos a continuación. En el seno de la primera mitad del siglo XX, Simone Weil, una de las filósofas más importantes de dicha centuria, tuvo una vida ligada a la cuestión pública y la política a tal punto que nos deja una serie de publicaciones, de entre las cuales emite una que no deja indiferente a nadie. Nota sobre la supresión de los partidos políticos. En este texto se repara fuertemente sobre la existencia de estos conglomerados, como podrás intuir por el título. Y es que no solo se plantea la supresión de los partidos políticos, sino que además nos entrega razones para ello. ¿Y qué argumentos son esos? Pues uno es que, entre comillas, son una fábrica de generar pasiones colectivas. Bueno, ¿y qué significa esto? Se refiere básicamente a que un partido político no debiera ser un sembradero de ideas preestablecidas o que implanten paradigmas que la sociedad en su conjunto y con todo el sentido común no se ha planteado. De aquello es de lo que acusa Weil a estos conglomerados, pues se sabe que las pasiones de los votantes, su arrastre y visibilidad pueden inclinar la balanza del concepto de verdad hacia algún lado en concreto, sobre todo si a la gente se le pilla descuidada. Por situar un ejemplo, un partido puede insistir en que los valores de sus ciudadanos son estar en contra del aborto en cualquier causal, ignorando el porcentaje cada vez más al alza de este tópico, invisibilizando las mayorías y atribuyendo el pensamiento de su sector como de toda una nación. Por cierto que van a generar más dudas y adhesión si ese sector cuenta con un gran parlante difusor dentro de los medios de comunicación de gran arrastre, o como se ve con cada vez más frecuencia en las elecciones de cualquier índole, la aparición de bots con supuestas opiniones y perfiles y esperanzas ficticias sobre un candidato a un cargo gubernamental. Otro argumento que esgrime la autora es que los partidos políticos, como fin último, no buscan la ya mencionada verdad y justicia. Buscan más bien crecer. Tal cual. Simone Weil indica que el crecimiento en lo largo y ancho del partido es siempre lo más importante, pues eso les daría, por ejemplo, más participación parlamentaria, alcanzar una mayoría absoluta, es decir, cantidad suficiente de votos para dirimir por sí sola, y tender silenciosamente hacia el totalitarismo. El deseo cumplido de todo partido, ser mayoría absoluta en todos los poderes del Estado. Con este poder no se cae por vicio en el totalitarismo. Un ejemplo paradigmático es lo que está sucediendo en El Salvador, cuyo partido político Nuevas Ideas ha puesto por amplia mayoría a su presidente, Nayib Bukele. Domina ampliamente el Parlamento y el Poder Judicial ha sido renovado de forma considerable a su favor. Lo complejo es que todo esto es avalado en las urnas por sus propios ciudadanos, pues estos acusan un secuestro de los partidos políticos tradicionales de dicha nación, cuyas consecuencias se traducen en una profunda corrupción y alianzas con la mafia salvadoreña, encontrando en Nuevas Ideas un eventual camino distinto a la pudredumbre política. Entonces, ¿es ilegal o peligroso lo que sucede en este caso? ¿Acaso no es la voluntad de los votantes? Este sueño de un partido que absorba todos los poderes son el anhelo implícito, escondido en el ADN de una colectividad partidista que por lo demás, y acá entra el tercer argumento de la escritora francesa, comillas, castiga el pensamiento divergente de sus miembros y los fuerza a obedecer al partido político por sobre la búsqueda de la verdad y la justicia. ¿Qué significado tiene esto? Que un partido, al abrazar una visión de la realidad, ¿cierto?, una interpretación de la sociedad, sea del sector que sea, debe mantenerse en esa posición no solo porque así lo demanda el partido,
sino que además son sus votantes, una vez más, quienes desean que no se cambie de pensamiento. Los representantes, por tanto, caen presa de las directrices del partido, siendo sancionados si votan de manera distinta al bloque y, si peor aún, cuestionan las directrices de su partido o conglomerado. El partido les castiga y hasta puede pedirles la renuncia. El público espectador, adherente al sector, por otro lado, los acusa de traidores o, comillas, amarillos, y terminan acribillando su carrera política en el mejor de los casos. No hay espacio para el pensamiento autónomo. Es el sector el que importa, y por lo tanto, tanto las propuestas, tanto el desempeño del político debe ser absolutamente predecible. El partido político no se va a permitir negociar su capital político por perseguir la verdad y la justicia, aunque ésta se encuentre en una vereda distinta en algunas ocasiones. Si te afilias a un partido político, sabes, o deberías saber, mejor dicho, que estás abrazando no solo las convicciones que tienen en común tú y tu político favorito de turno, sino que además se incorpora todo aquello que desconoces que el partido abraza, pero que tendrás que irlo incorporando y asimilando en el camino, pues el partido siempre es más grande que las pasiones individuales de sus miembros. Aún así, y con todo lo anterior, existen políticos que no temen destrozar a quienes antes fuesen colegas políticos, desde un recién fundado partido político, acusando renovación, ideas frescas, cambios, promesas, cuando en la praxis es una variante un poco más claroscura del mismo color. Por esto es que esta brillante filósofa nos comenta en las páginas de su libro que hay que evitar la pasión colectiva sin conciencia, pues esta lleva al crimen y la mentira. Esto lo podemos ver claramente en los crímenes de lesa humanidad que se cometen sistemáticamente en Palestina, en donde el fanatismo y la distorsión de la realidad ha generado como consecuencias que se permitan atrocidades en nombre de la nación o la democracia, con la indiferencia de los países que solo votan en contra de las acciones del, comillas, Estado de Israel para no manchar el currículum político, pero al mismo tiempo dando espacio al negacionismo y a la justificación del asesinato de civiles. Otra idea muy importante que nos transmite Simone Weil es que el pueblo o ciudadanía tiene que expresar su voluntad respecto a problemas de la vida pública de manera más activa y constante, y no simplemente limitarse a elegir representantes o grupos de representantes en el acto cívico de ir a las urnas ocasionalmente. Esto claramente es una crítica al pasivo rol que se le otorga a cada ciudadano, pues solo es convocado para votar por un candidato aparentemente predecible respecto de su ideología política, y luego de ello se espera de buena fe que actúe con probidad y rectitud una vez electo, entregando a los votantes la responsabilidad de conducir su vida a una persona que se debe ante todo a un partido. En algunas ocasiones es más lamentable aún, los partidos reclutan figuras del espectáculo para ofrecerlos de anzuelo a votantes incluso más desprevenidos, que se dejan encantar como ratones al flautista de aquel rostro tan simpático y de dentadura ejemplar que se candidatea a algún cargo político, sin tener la menor idea siquiera si comparte algún valor fundamental con sus votantes o no. Es allí donde toca el punto más neurálgico de la crítica a los partidos políticos, al decir que sería un bien puro para la sociedad si estos dejaran de existir. ¿Qué hacemos entonces quienes nos vemos enfrentados a este irrefrenable avance sociopolítico? No puedo pretender tener una respuesta, pero sí puedo ofrecer algunas modestas inquietudes. Si decidiéramos desterrar a los partidos políticos, ¿cómo se organizaría la política de cada estado? El sector independiente saldría beneficiado de todo esto en primera instancia. Pero es que como independientes los votantes desconocen todas las afinidades que este atómico grupo puede abrazar. Tampoco garantiza que no comiencen a actuar como partido político o se anexen a coaliciones más poderosas con un beneficio mutuo entre ellos y de espaldas a quienes depositaron su confianza en ellos. Tampoco se garantiza que tras ese rostro de independencia respecto de los partidos políticos estén abrazando todo aquello que la sociedad en su mayoría desprecia o quiere superar. ¿Cuánto tardarían en aparecer nuevos partidos políticos ante ese nuevo escenario?
¿Estos nuevos partidos vendrán con ideas renovadas o serán la vieja guardia de valores conservadores que argumentarán necesario para mantener las tradiciones? ¿Abolir la clase política? Una sociedad ácrata no se implementa sobre la nada, sobre todo con tanto ruido propagandístico bombardeándonos por medios de comunicación, redes sociales y con un sistema económico que propicia la alienación de la población y el consumo, por sobre la autonomía soberana. No basta tampoco con formar una comunidad en donde todos tengan las mismas matrices y las respeten a rajatabla. Y si los hijos nacidos de esa comunidad crecen con valores completamente diferentes, ¿cómo proceder con ellos en ese caso? ¿Es un mal menor la clase política y debiera controlarse de mejor forma, incluso ingresando a uno de ellos para limpiarla desde adentro? ¿Se debiese luchar para que los ciudadanos tengan más participación directa e incidente en la política de Estado? ¿Se debiera pensar en el anarquismo como alternativa a este círculo vicioso? Entiéndase obviamente como anarquismo a una convicción profunda de autodeterminación y no a la caricatura del distorsionado mental atentando contra la tranquilidad de las personas, como suelen emplear políticos enquistados precisamente en el poder. ¿Se debería dejar todo como está en una suerte de desesperanza ante la relación entre el humano y la política? Te vuelvo a interpelar con lo mismo que te pregunté al inicio del video. ¿Cuál es la mejor forma en la que un grupo de personas puede vivir y organizarse en conjunto con armonía y respeto mutuo? Si tienes alguna observación o aporte sobre los sabores que se desprenden de este libro, házmelo saber en la caja de comentarios. Si te gusta mi contenido, te invito a suscribirte y a activar, por supuesto, las notificaciones. Recuerda que no hay mejor opinión que la que te forjas tú mismo al leer e informarte. Esto fue Codificador. Un saludo.